Muy buenas tardes. Estamos acá en Valparaíso, en Puerto Ideas, que está cumpliendo 10 años, y vamos a desarrollar una conversación con dos amigos entrañables, pero antes tenemos que agradecer el apoyo de Copeuch, del Ministerio de las Culturas, de la Fundación Mar Adentro y de Colbún. Y estamos celebrando 10 años de Puerto Ideas, quien ha tenido un programa bastante intenso en esta ciudad. Se inauguró Puerto Ideas con una conferencia memorable de Licura Chihuailaf, con toda la emoción de la poesía, con toda la sensibilidad de la naturaleza que refleja su canto, y también hemos tenido muchos momentos en que hemos iniciado una conversación que tiene un carácter estratégico en los momentos actuales, una conversación de la diversidad de este país, y dentro de esa diversidad, una de sus diversidades más hermosas es la música. Y para eso vamos a celebrar también que Valparaíso haya sido declarado Ciudad Musical de la UNESCO, y para esa conversación tenemos dos grandes invitados. En primer lugar, le doy la bienvenida a Marisol García. Hola, Pato. Periodista, quien ha desarrollado una carrera impresionante con 2 libros o 3 libros que yo voy a citar de mucho de su trabajo literario. El libro que habla Canción Valiente, que es la canción comprometida, la canción social, Violeta Parra. También un trabajo que realizó a partir de los cantores que reflexionan, que es un trabajo del Gitano Rodríguez, que trabajó en su reedición. Y además, Llora Corazón, que es un estudio sobre la canción popular o canción cebolla o la canción sentimental en Chile, que refleja toda la dimensión popular. Y también nos acompaña René Chevasco, periodista. Hola, Pato, buenas tardes. Gestor cultural, animal literario, productor de muchas bandas, que dirige uno de los programas más importantes de la Quinta Región en Radio Valentín Letelier, Rock Oceanía, un hombre imprescindible en el desarrollo musical de Valparaíso. Con ellos dos vamos a conversar sobre Valparaíso y las características de esta bahía musical, las temperaturas de cómo está compuesto. Así que le damos la bienvenida a Marisol para inaugurar esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Pato. Lo lógico sería, en la conversación sobre cualquier ciudad o sobre cualquier enclave que sea importante para la música chilena, hablar a partir de nombres. Y lo vamos a hacer hoy día. Vamos a hablar de nombres que han sido importantes en esta trayectoria de 2 siglos, uno podría decir, de la etapa no grabada y luego la etapa grabada de la música porteña. Pero Valparaíso tiene características bien especiales que lo convierten también en una sede que ha dado pie a maneras de trabajar la música que son muy llamativas, y que yo, como investigadora en música popular, siempre he tenido que pasar por Valparaíso, incluso más allá de las manifestaciones porteñas particulares. Por ejemplo, pienso en que en Valparaíso surgió el primer sindicato de músicos que alguna vez se formó en Chile, en la década de los 30, en 1931. Pienso que ya hacia fines del siglo XIX había teatros muy importantes de actividad en vivo acá en Valparaíso. El Teatro Orfeón, el Teatro de la Victoria. Pienso y me encanta saber cómo en 1897, creo, ya funcionaba un gramófono con bocina en el bar inglés, cosa que llevaba cierta ventaja con respecto a Santiago. La historia de Valparaíso con la música en vivo, con el disfrute de la música, es algo que está quizás más marcado que en otras ciudades, cuando uno necesita investigar y partir de una cierta base que luego da pie a las manifestaciones que han sido populares. La música porteña se manifiesta y se expresa en muy diversas formas. Ha tenido nombres famosos y ha tenido nombres no famosos, y quiero que hoy día hablemos de ambos, porque la historia de Valparaíso combina a Eduardo Parra, a Álvaro Peña, a Los Chuchos, a Lucho Barrios, a Aldo Francia, a Margot Loyola, a Pablo Garrido, a Williams Rebolledo. Algunos de ellos son nombres populares, pero no todos. Algunos de ellos son porteños, pero algunos vienen en algún momento a Valparaíso y desarrollan durante un periodo una labor importante en el rock, en el jazz, en el folclore, en la investigación.
Yo quisiera partir reconociéndole a Valparaíso esa condición de sede, de tradiciones, de música, de disfrute en torno a la música, que a diferencia de lo que podríamos conversar sobre otros enclaves culturales de Chile, combina los nombres con también ciertas prácticas, ciertos hábitos, ciertos disfrutes de la música que a mí se me hacen muy interesantes de conversar y de compartir. Gracias, Marisol. Y René Chevasco. Bien, mi aproximación hacia la música de Valparaíso es a partir de la vereda de la electrificación. Por lo tanto, tiene que ver con la medianía del siglo pasado, del siglo XX. Como decía Marisol, uno podría ejercer una larga lista de elementos pioneros o elementos que fundamentan géneros y estilos que posteriormente empiezan a difundirse por el resto de Chile, pero básicamente mi mirada tiene que ver con lo que yo le llamo el Valparaíso salvaje, que es un poco haciéndole un guiño al Salvaje, esta película de motociclistas de Marlon Brando, en donde estos personajes son contraculturales y están al margen de lo establecido. Y de cierta manera yo considero que este Valparaíso antiguo, pre-golpe militar, del cual se habla siempre en términos de una bohemia dorada, es un Valparaíso que tiene muchos elementos que van con un lado mucho más, ¿cómo podría decir yo?, sórdido de la sociedad y la realidad social, que está muy bien trabajado por Aldo Francia en Valparaíso, Mi amor, su primera película, y después cuando da un paso en que hay que tomar acción, en ya no basta con rezar. Así que desde la mirada de lo electrificado es lo que yo quiero más o menos hablar y hacer una serie de observaciones, propuestas, etc. ¿Esa electrificación, René, es una electrificación a partir del rock? Básicamente sí, pero ya tiene que ver con el elemento en que, en que empiezan a desaparecer las grandes orquestas o las orquestas y se empieza a derivar, digamos, el peso interpretativo a una guitarra eléctrica, a un bajo eléctrico, a un contrabajo, a una batería, etcétera. Posteriormente el siguiente paso es la rocola, es el Budlitzer, ¿no? Pero bien, como yo hablaba, este Valparaíso salvaje principalmente se concentra en lo que era el antiguo barrio Puerto. Barrio en ese Valparaíso salvaje de estibadores. De estibadores, un barrio Puerto donde uno se va a encontrar con los siguientes personajes, que empieza en la aduana y termina aproximadamente en Calle Clave, porque después ya, mientras uno va hacia la Plaza Sotomayor, digamos, el territorio cada vez se va poniendo más amigable de alguna manera. Pero tiene que ver con la noche prostíbular de Valparaíso. American Bar. Los Siete Espejos. En la imagen pueden ver el American Bar en una foto de 1968. Creo que ahí se está tocando un cha-cha-cha mientras la joven baila, ¿no? Entonces yo quería hablar de este Valparaíso salvaje no como una suerte de glorificación de un pasado que a mí no me parece glorioso, ¿no? La pobreza, la prostitución infantil, la violencia de género, son temas que han marcado mucho a la sociedad mundial, sobre todo en estos últimos años en que se ha tenido más conciencia frente a ello. Y es lo que se encuentra en el barrio Puerto, en la cuadra, o sea, prostíbulos, ya sea de mujeres o de gays, para atraer marineros que vienen de los barcos de afuera. Para atraer estos marineros hay que tocar la música que está de moda. Esa música que está de moda la tocan agrupaciones que no solamente tocan, por decir un ritmo, cha-cha-cha o mambo o bolero o cueca. Pueden pasearse por una serie de géneros y yo creo que lo ejemplifica súper bien es como la etapa Jaivas de los Jaivas, este grupo de niños queriendo ser como estas bandas de Valparaíso, de este sector súper particular, donde se confluyen marineros, ¿no?, choros,
choros, porque además está toda esta cuestión de que en Valparaíso se puede practicar lo que es el contrabando de bienes materiales, ya sea jeans, ya sea chicles, ya sea tabaco, sea discos, sean equipos de radio, etcétera. Las prostitutas, que como bien se sabe que en Valparaíso eran las personas que mejor te pagaban el dólar en los años 50, 60, etcétera. Los traficantes de drogas duras, el Cabro Carrera, o sea, toda esta noche que nunca tiene fin está basada como en una maquinaria que es como bien sordida, pero que a la vez funciona. Y esa maquinaria, que esa maquinaria donde partió el rock and roll, por ejemplo, con los Max, ¿cierto? O sea, yo hablaría de antes, había una ilustración que, bueno, yo creo que aquí hay una cosa súper importante. Chile no contaba con una fecha definitiva como hito, en cuanto podía partir esto. Aquí en Valparaíso habían como 4 o 5 historias de cómo pudo haber sido el primer concierto, hubo que empezar a hacer triangulación entre gente, posteriormente empezar a buscar en los diarios, porque también se hablaban de fechas, pero ninguna fecha era la correcta. Por lo menos en Valparaíso siempre hubo conciencia de que los pioneros eran William Rebolledo, que fue en algún momento periodista del diario La Unión, y los Rock Kings, que sería la banda que lo acompaña, y por otro lado los Rock Time, que es una banda que podría ser un poquito anterior. Ahí se dio inicio a este rock chileno, a esta tradición. Bueno, la fecha exacta es el 18 de enero de 1957, un concierto que se realiza en el Teatro Municipal de Viña del Mar, donde si bien era sabido que se había compartido cartel con la gran voz del bolero, Lucho Gatica, no se sabía también que había estado Silva Infanta y sus Baquedanos, o también Vicente Bianchi. Entonces, súper interesante cómo están los dos mundos, lo antiguo y lo moderno. En este escenario que es este Valparaíso antiguo, y en esta tradición de música electrificada, también tenemos un escenario donde emerge también la canción bohemia, la canción que tiene vals peruano, que tiene... Y ahí en tu investigación en relación a este punto, ¿cómo aparece Valparaíso en esta canción sentimental, canción cebolla, en esta canción popular? Marisol. René puede hablar muy bien de la condición pionera de Valparaíso en la historia del rock, pero fíjate que también hay una condición pionera en cómo Valparaíso como puerto de alguna manera instala ciertos códigos de transmisión del bolero popular, y de cómo ese bolero popular se cantaba, cómo se iba a trabajar desde aquí hacia las grandes audiencias y establecer una manera de importar géneros que no son exactamente chilenos, principalmente el bolero, el vals peruano, la ranchera, y chilenizarlos a través de códigos que los propios cantores les dan. Con arreglos instrumentales puntuales se adopta aquí el esquema del trío de guitarra generalmente, o a veces incluso menos que eso, son conjuntos pequeños que comienzan a tocar en los bares. A veces incluso los cantores con su carisma pueden sostener presentaciones a capela. Y luego con el apego sin ningún tipo de complejo a un repertorio melodramático, de reflexión sobre su clase social, de orgullo de clase, y es lo que finalmente se empieza la cultura popular a recoger con el denominativo de la canción cebolla, que la canción cebolla no exactamente nace en Valparaíso, es muy de puerto. San Antonio tiene harto que decir en ese sentido, pero se desarrolla en bares y en bares en quintas de recreo de Valparaíso. Y eso tiene una carga muy particular, muy querible, porque se canta de una determinada manera que es distinta al bolero de orquesta, al bolero de salones de hotel, a lo que podía ser la guambalí por ese tiempo. Increíble esa relación que tú estableces en estos galeones o barcos que son los bares, porque dicen que aquí en Valparaíso hay mucha gente que le gusta ir a marearse a estos bares. Por eso son todos en el fondo marinero. Ah, mira. Entonces, claro. Y eso implica que desde 1822, un primer dato, hay 22 lugares del jolgorio
O sea, el desarrollo de la música está súper asociado a la existencia de estos bares, de estos, como decía René en su intervención, al American Bar, a los Siete Espejos. Pero son bares que muy rápidamente también entienden que tienen que tener música En y vivo. música en vivo. Y por algo el primer sindicato de músicos se arma acá, porque los músicos tienen un oficio y una agenda de trabajo intensa que en algún momento hay que regular o hay que trabajar desde la exigencia de determinados derechos. El canto popular, la manera, cuando Lucho Barrios viene, es un cantante peruano, él es del Callao, cuando él actúa por primera vez en Chile, lo hace en el norte, en 1960 en Arica, pero al año siguiente ya viene a hacer presentaciones a Valparaíso y se sorprende de cómo su música, sus canciones ya son conocidas acá. ¿Por qué? Porque ya había una comunidad de peruanos inmigrantes que compartían los discos que escuchaban de él, pero también porque el vals peruano se había convertido en un género querido por los porteños. Y tanto es así que la EMI, cuando decide contratar a Lucho Barrios como fichaje discográfico, acuerda con él regalías bastante convenientes, porque se da cuenta que es un artista prioritario que no va a exigir demasiada promoción. Y las regalías que gana Lucho Barrios están por encima del estándar. Lucho Barrios se convierte en una especie de hijo adoptivo de Valparaíso. Absolutamente. La muerte de Lucho Barrios en algún momento la vamos a comentar como un suceso que desencadenó una serie de homenajes, de tributos que es importante tener en cuenta. El embajador Fabio Bió, que en ese momento era el embajador de Chile en Lima, define que ha muerto un compatriota. Y tenemos que ir... Y el alcalde de Valparaíso va al entierro de Lucho Barrios. Sí, y lo nombra embajador póstumo, que Sí. nunca queda muy claro qué quiere decir con eso. Sí. Pero estos son los cantores que van creando una suerte de sensibilidad en torno a que el canto muy sentimental es el que la gente más puede sentir como cercano. En esa dinámica también hay algo bien interesante, muy distinto al pop o a la música comercial, vendible, en torno a que el canto porteño, bohemio, no establece jerarquías de superioridad entre el cantor y su audiencia. No es esta lógica de la estrella del pop que es inalcanzable y frente a él hay una audiencia encandilada. El cantor está en igualdad de condiciones con su audiencia, en los bares, en las quintas de recreo. Y en esa tradición es muy importante inscribir a porteños, a cantores porteños como Lalo Escobar, como Jorge Farías, de quien vamos a hablar probablemente más largo, como Lucho Barrios, que es un porteño adaptado. Y fíjate que cuando Raúl Ruiz conoce a Ramón Aguilera, que si bien él es un nativo de San Antonio y un hombre que se desarrolló por esos sectores, también como en sus estudios técnicos, lo hace en Valparaíso. Él lo escucha cantar a Ramón Aguilera por primera vez en Valparaíso, se fascina con él, le pide un número de contacto, Ramón Aguilera le da un contacto en Cartagena, se reencuentran en Cartagena y ahí acuerdan la colaboración puntual y fantástica que es una banda sonora para la película Tres Tristes Tigres a cargo de un cantor cebolla, denostado por los medios, considerado cursi por muchos de los medios de comunicación en ese momento, inaceptable para la pauta que entonces se discutía en torno a tradición, música, cultura popular, y que sin embargo pasa al cine como el musicalizador de una película muy importante, con una banda sonora además particularísima, la banda sonora de Tres Tristes Tigres, que nunca ha sido reeditada en digital y que sería muy importante se difundiera. Es una de las bandas sonoras más particulares de la historia del cine chileno. Lo que hace Raúl Ruiz es juntar en una serie de reuniones de trabajo en un taller a un músico con formación docta, como es Tomás Lefebvre, a un poeta con simpatías surrealistas, como es su amigo Baldo Rojas, y a un cantor popular de bares, como es Ramón Aguilera, y ponerlos juntos a componer canciones. Esas canciones le dan finalmente el carácter a la película Tres Tristes Tigres, y una de ellas se cuela en Valparaíso Mi Amor. En Valparaíso Mi Amor, si bien hay música sobre todo de Jorge Farías, ahí aparece de pronto una radio y suena Ramón Aguilera. René, y en este cruce entre música bohemia, música electrificada, en la investigación que tú has hecho, el lugar de los Max, siempre se ha hablado de los Max como un hito dentro de la música electrificada, en este concepto que tú has definido como música electrificada. ¿Qué representan los Max?
Bueno, ellos vendrían a ser como una segunda generación. Yo creo que la historiografía de la música popular chilena electrificada tendría que tomarse súper en serio de poner dentro de los distintos compartimientos en que se va desarrollando esto un periodo de pionerismo que no existe. La música electrificada siempre se ha vinculado con el inicio de la nueva ola, que también es un tema discutible, porque hay quienes consideran que la nueva ola está, ¿cómo se llama?, definida de una manera en que queda por debajo de las intenciones, la performática, la fuerza, etcétera, que tiene el rock. Lo que yo no creo que es así. Yo creo que hay casos que van mostrando que hay excepciones a la regla. Y en este sentido los Max vendrían a ser una segunda... Esa foto de los Max, ¿no? Claro, esa es una foto temprana de los Max, aquí en Valparaíso. Están los hermanos MacIver, está Carretero, está Marambio, entre otros personajes ahí. Y es súper interesante el puñado de los 4, 5 primeros sencillos que ellos realizan. Son grabados en español. Está bien, es una pieza de rock and roll, editado en 1964 por el consorcio de radio chilena, que es el inicio de la carrera de los Max. Un rock and roll muy simple de Everly Brothers, etcétera, que va mutando. Esto es un viaje que va mutando. Y este viaje tiene un momento donde este pionerismo, ¿no?, en el cual se toman elementos, se copian elementos del extranjero que tienen que ver con lo que hablábamos de William Rebolledo y de otro personaje que para mí es muy fundamental, que es Harry Chow, quien graba una serie de discos tanto en Chile como en el extranjero y es un personaje en sí mismo. O sea, hablar con este tipo es una cuestión como súper, ¿cómo les podría decir yo? Bizarro, por decirlo menos, ¿no? Entonces estos rock and rolleros primitivos que toman la música aquí en Chile, el ritmo del rock and roll, lo hacen directamente de las fuentes norteamericanas, sea Elvis Presley o sea... Bill Haley y sus cometas, pero no existe toda esta tradición previa del blues, ¿no?, y de todo lo que el country and western y todos estos elementos que llevan al rock. Entonces, las primeras grabaciones, por ejemplo, que uno puede encontrar de Harry Chow con Los Truenos, que son presentadas como twists, son rock and rolls de tomo y lomo, súper cuadrados, súper marcados, etcétera. Y los Max empiezan a derivar ese rock and roll primitivo y tener otros conocimientos como de folk, como de blues, etcétera, a través de todo este grupo bien interesante que se genera en Playa Ancha, en que están los Boomerangs, está Osvaldo Rodríguez. Playa Ancha es un epicentro en torno al DPA. Por eso se considera una república independiente. Se reúne también junto al DPA, se reúne Payo Grondona, Gitano Rodríguez, toda esa gente de Playa Ancha, como dice la gente que se peina al viento, así dicen que son los playanchinos, que allá no se peinan con agua, se peinan en el viento, y en torno a este DPA va surgiendo esta amistad también, ¿eh? Y David MacGyver comentaba en una entrevista que le hicimos en algún minuto, que él vio a Bill Haley aquí en Valparaíso. Sí, claro que vino, claro que vino. Lo vio. Sí, en 1960 él claro, fue... lo vio. Entonces esa referencia de Bill Haley a ese rock and roll era como... Y el lugar donde se habría bailado ese rock and roll, uno de los primeros, está en Calle Clave al llegar a Errázuriz. El rock and roll. El rock and roll, el famoso rock and roll. Y esa calle, lo comentábamos recién con un amigo, esa calle es como muy fundamental porque tiene en la parte que va hacia Errázuriz está el rock and roll y en la parte que va cruzando la Plaza Chaurren, estaba la Casa Amarilla y estaba los Siete Espejos. Estaban los prostíbulos. Estaban y en esas casas había un piano donde surge también la cueca pianada. ¿Eh? Esta cueca que tiene que ver con un piano que es la misma cueca que estaba en la Casa de la Carlina y donde los chileneros
por ejemplo, Claro. fueron uno de los... Y el tío Lalo Parra, que se paseaba por ahí también en esa Creo que época. hay que volver sobre esa condición de ciudad pionera, que no tiene que ver con inventar necesariamente los géneros. Exactamente. Pero el equivalente a haber tenido a Bill Haley acá es porque en algún momento yo lo compararía con las grandes orquestas de tango que llegaban al Paraíso. Leo Marini venía y cantaba acá. Libertad Lamarque Carlos Gardel. venía, y porque acá estaba el fantástico Porfirio Díaz, que es un músico precoz, encantador, que cruzó la historia del tango en Chile como compositor, como arreglador, como pianista, como bandoneonista, quería tocar con él. Entonces yo veo en el jazz, veo en la canción de autor. muchas condiciones de que había cosas acá que, lo digo como periodista de investigación en música popular santiaguina, Muy bien. me ha resultado inevitable cruzarme y pasar por ahí, porque no puedo prescindir de Valparaíso como lugar de investigación, porque Y la porque buena, está cruzado y la con buena todo noticia esto. es que antes había una geografía que era Valparaíso-Concepción. Hoy día la geografía de Chile ha cambiado. O sea, yo te digo, por escuelas de rock, por la pega nuestra, Sí. vamos a hacer un rocódromo dentro de poco, 28-29, paso el dato, que vienen 11 escenarios a lo largo de todo Chile y tú encuentras música de muy buena en Arica, Iquique, Talca, Puerto Montt. O sea, hoy día la música chilena ha vivido una explosión en esta pandemia, un brote de creatividad enorme. Y a mí me pasa que cuando discutimos o cuando tenemos esta conversación sobre estos géneros, yo veo como esa etapa iniciática en muchos de estos territorios, que en Concepción hay otra tradición, y me pasa que la música de Valparaíso tiene ciertas características que es muy, por ejemplo, que tú hablabas de que aquí no hay una visión como del artista como una estrella de rock and roll, sino que hay o sea, Pancho Sasso de repente está en la calle, está conversando contigo de una manera igual, o sea, es como otro el concepto, ¿no? ¿Tú coincides eso, René? Bueno, es que cuando uno está acá vivimos como una familia. Yo creo que todos nos conocemos y dentro de la generación que uno corresponde, yo no lo veo como Santiago, que es como que nadie se conoce aquí, todo el mundo se conoce, uno anda en la plaza Aníbal Pinto y tienes amigos dentro del teatro, tienes amigos dentro de la plástica, dentro de distintas áreas de la música. Y hay un feedback súper rápido entre las cosas que ocurren. Y ese diálogo cotidiano, por ejemplo, ese hecho de tener a un amigo que es poeta, ¿ha influido en la creación musical? Yo O creo sea, que hay sí. cruces entre, por ejemplo, Juan Cameron y los Jaiba, o Juan Luis La Martínez vanguardia. y Juan Luis Martínez, o que, por ejemplo, tú mostrabas ahí una foto donde aparece la primera presentación de los Jaiba en la Reforma Universitaria del año 67, en que hicieron la primera improvisación Claro. pública. Mira, tú me preguntabas en un momento... En la Santa María, ¿no? En la Santa María. Me preguntabas en un momento por lo de los Max, la importancia de los Max. Entonces yo te hablaba de que para mí había un primer momento que ha sido muy poco estudiado, que es el de los 4 o 5 primeros sencillos. Los pioneros que decías tú. Que es la etapa formativa. Después vienen los long play, la serie de 4 long play, ¿no? Y tenemos que en el tercer long play aparece La Vanguardia. Ahora, obviamente, no solamente esto es responsabilidad de los dos hermanos MacIver, hay otros dos integrantes dentro del grupo. Pero ¿qué es lo que te hace tener esta mirada arriesgada? ¿No? Yo siempre hablo esta mirada hacia el horizonte. Por ejemplo, cuando yo hablo hace muchos años con la gente que conozco de Concepción, hablamos de música. ¿Qué escucha la gente de Concepción? ¿Qué puede ver uno que escucha la gente de Concepción? Escuchan los Rolling Stones, escuchan todo lo que era lo mod, The Who, etcétera, ¿no? Toda esta parte que viene, digamos, con los Santos Dumont, etcétera. ¿Qué es lo que se escucha en Valparaíso? Cuando yo era chico, lo que se escuchaba en Valparaíso era King Crimson, era Peter Gabriel. Había una cosa de vanguardia. ¿Por qué? Porque habían radios como de la Universidad de Santa María, que en los 80, siendo que Chile era una cuestión súper oscura en cuanto a recibir información, tenían un programa de lunes a viernes que se llamaba Subterráneo, donde tocaban discos desde el post-punk, la new wave, el heavy metal, el rock progresivo, el jazz fusión, etc. Entonces uno estaba todos los días grabando
y descubriendo discos. Uno grababa con su cassette de 90 y la horita un disco de 40 minutos. Por otro lado, la Santa María te traía en los 80 espectáculos que nunca he vuelto a ver, de música de vanguardia alemana, por ejemplo, Mobius Plan Stephen, Goebbels y Hart, Paul Music, Soto Insú, etcétera. Y eso uno como estudiante, como colegial, podía verlo por 100, 150 pesos. Podemos decir que la ciudad, más allá de los centros universitarios, es una ciudad que Alan Brown, un gran porteñista, que tiene dos ideas que son muy buenas, pero uno dice que esta es una ciudad donde tú sales y tienes estos impactos cotidianos, ya sea de los negocios, de todo esto, en que es una ciudad que se lee caminando, o una ciudad que la experiencia de vivirla te va permitiendo generar un aprendizaje por el solo hecho de estar acá. ¿Ah? Sí. Por el solo hecho de vivir acá. Entonces, que no, por ejemplo, Chinoy me comentaba cuando se fue a Santiago que allá para entrar a una radio a mostrar su música tenía que como que mandar todo, o sea, era casi imposible. En cambio acá tú ibas a la Valentín Letelier, a la Ritoque y era todo más pequeño, todo más provinciano y permitía una mayor porosidad para poder difundir, para desarrollarse. Valparaíso, mi amor, es una película bien representativa de eso que dices, y en algo que me fijo mucho cuando estudio sobre música de Valparaíso, es que parte de la formación musical de los músicos acá se ha dado por una especie de osmosis. La captan desde niños, está la música en la calle, muchos de los cantores bohemios se han formado desde niños, han empezado a cantar desde chicos en diferentes géneros. Jorge Farías partió cantando rancheras porque le gustaba ir al cine a ver películas mexicanas, pero viste que Valparaíso, mi amor, tiene esa cosa de la música que suena en las calles, que suena en las micros, que La Joya del Pacífico, muy bien arreglada y muy bien presentada por Gustavo Becerra, grandísimo compositor docto, Premio Nacional de Música, quien queda a cargo de estructurar la banda sonora de la película, y lo que él hace es tomar La Joya del Pacífico, la canción de Víctor Acosta, popularizada sobre todo por la versión de Jorge Farías acá en Valparaíso, nacionalmente por la de Lucho Barrios, y presentarla de diferentes maneras. De pronto la presenta orquestada recorriendo las calles. De pronto presenta la misma canción con la hija del protagonista cantando a capela en una micro. Esa presencia de La Joya del Pacífico como canción callejera o como canción cotidiana, creo que capta muy bien que acá la música no hay que salir a buscarla. Está ahí y te va formando también como cantor, como seguidor de la música. Es bien recurrente eso, que cuando uno estudia sobre cómo se formaron los músicos de Valparaíso o que atribuyen su formación a Valparaíso, los Jaivas, por ejemplo, es un estupendo ejemplo de eso, no pasaba por una metodología ni por una gran formalidad, tenía que ver con estar en los lugares, con ir a los bares, con estar en las calles. No pasa, ¿René? Sí, tomándome de la película Valparaíso, mi amor, yo creo que ahí es súper interesante, por ejemplo, lo que se ve en el Yaco. En el Yaco se ve cueca porteña, se ve bolero y se ve rock and roll. Aparece un grupo que se llaman Los Vagabundos, que eran del Cerro Castillo, y ellos, como eran parientes de marinos mercantes, tenían acceso. Si uno ve los instrumentos que salen, son instrumentos de verdad, no son instrumentos hechizos. Y a través de ese grupo también se abre un eje que tiene que ver con la cumbia electrificada en Valparaíso, que es otro tema súper interesante. Hay un grupo que se llama Los Pájaros Locos, ¿no? Exactamente, Sí. porque se llega a través... A ver, William Rebolledo tiene esta banda que son los Rock Kings, y en él hay un guitarrista que es Gastón Álvarez. Digamos, el documento básico que da información sobre este grupo es una nota que hace Marina de Navasal el año 57 para la revista Ecrán. Entonces habla de este grupo, que es un grupo de moda, es como que salió el reggaetón y ya un productor decide hacer un proyecto de reggaetón, etc. Y hay un personaje, dice, el puntal de la agrupación es Gastón Álvarez. Gastón Álvarez, posteriormente, él venía de la escuela del jazz, ¿no? de la movida del jazz porteño, y se pone a hacer esta música para ganar plata. Y él lo dice, porque es fácil de hacerla, porque con esto se puede ganar plata. Hacia mediados de los 60 viaja a Perú. Y en Perú se relaciona con todo el movimiento de la cumbia amazónica y la cumbia chicha. Y él graba allá y llega a Valparaíso.
y en Valparaíso logra, o en Chile mejor dicho, logra un contrato con la EMI Odeón, donde graba una serie de sencillos, donde graba un tema que podría ser como Amelia, que podría ir hacia el lado del rock, ¿no? O la música tipo Shadows, y por el otro lado Cumbia Electrificada, en 1966. En ese año también Los Tigres también graban una Cumbia Electrificada, Primera Cita. Y es súper interesante porque a mí siempre me comentaba Eduardo Parra, aquí en Valparaíso, me decía, mira René, si para nosotros fue fundamental el Pájaro Loco. De hecho, yo me puse a buscar el Pájaro Loco junto a Eduardo, y tuvimos que ir a los bares ahí, al Liberty, mandar unos personajes a los cerros. Después de como 3 horas y varias cervezas llegaron con el número de teléfono. Lo pude ubicar a este caballero, estaba súper entusiasmado. Y bueno, y pasó lo de siempre en la historia esta de Valparaíso, que se mueren rápidamente porque tuvieron una vida salvaje, una vida de exceso, mucho alcohol, etcétera, etcétera. Pero Gastón Álvarez yo considero que es un guitarrista de primera línea, ¿no? Que no solamente es el primer rock and rollero chileno, sino que además el primero que empieza a hacer cumbia electrificada y cumbias que se mantienen durante los finales de los 60, principios de los 70, después hace como unas cumbias como medias cómicas, La Vieja Juliá, El Cinco Lucas, cumbias políticas, ahora le toca al pueblo en 1970. Y bueno, él también fue músico sesionista, hay una fotografía por ahí tocando con Cecilia la Incomparable. Él fue un tipo súper potente y pasó como sin mucha pena ni gloria, pero a mí siempre Eduardo Parra me dijo, mira René, yo lo iba a ver al Barrio Puerto, al rock and roll, porque ahí no iban estudiantes de la universidad, era lo que yo decía, era una bohemia prostibularia. Y me decía, y tocaba este tipo que tocaba como Santana como 5 o 4 años antes de Santana. Y si tú escuchas Fotos de Primera Comunión o escuchas Ayer Caché y le pones atención a la guitarra eléctrica, vas a encontrar que es la guitarra eléctrica del Pájaro Loco. Increíble, qué increíble. Y en esta indagación, porque me acordaba de lo que tú decías, que Eduardo Parra es un personaje súper importante para nosotros porque siempre nos ha abierto su conversación. Y una de las cosas más increíbles que nos contó una vez fue que ellos precisamente tenían este sustrato con Juan Luis Martínez, con Juan él como Cameron, poeta, claro. Él como con poeta. los poetas, con lo que fue la reforma universitaria en el año 67, que marcó también a los Jaivas. La Escuela de Arquitectura de la Católica. Claro, entonces lo que yo digo es que ahí, entre el Jaiva y Congreso, se deja atrás esta etapa de pionerismo que tú hablas. Pero ojo que yo también para la investigación sobre Canción Cebolla, Canción Bohemia, Porteña, tengo en algún momento que hablar de los Jaivas, porque los propios Jaivas reconocen lo importante que fue para ellos en su formación ir a los bares y a las quintas de recreo. Y cuando uno va atando los vínculos, entonces no es tan raro que luego los Jaivas hagan vergüenza ajena y hagan un bolero. Exactamente. Un grupo rockero que hace un bolero. O que Congreso invite a Ramón Aguilera a hacer, digamos, ¿cómo se llama? La pichanga, exacto, ¿cierto? Con poesía y por lo de tanto, Nicanor pero Parra. también ahí ese momento en que Congreso, los Jaivas, ya tenemos un lenguaje propio de la música chilena. Ya tenemos algo que no está en esa etapa de pionerismo que están. Se empieza a generar con los Max. Para mí esto se empieza a generar... Ese lenguaje propio se empieza a generar con los Max. Sí, para mí aquí fundamental es la presencia de nuestro querido... ¿cómo se llama? ¿Payo Grondona? El Payo Grondona. Ajá. La imagen de Payo Grondona es súper importante. Importantísima. Después de una ponencia que tuvimos con David y el Payo, me acuerdo, en el Centec, nos fuimos a un restaurante en el barrio Puerta a hablar y ahí el Payo contó cómo fue la presentación. Era una canción folclórica. Era para un grupo de ayer folclórico. mataron a mi hermano. Y claro, y F de Fosa, o sea, y además son temas políticos. Entonces, yo creo que ahí se empieza a dar el hibridaje que por otro lado también los psicodélicos también están empezando a explorar instrumentos, aunque no de una manera muy evidente, instrumentos como de folclore latinoamericano, etcétera, en su disco
Psicodelirium el 68, pero en ese momento se empiezan a generar las bases para que se dé este movimiento de vanguardia y que tiene que ver con la Escuela de Arquitectura de la Católica. O sea, aquí quien llevó toda la cuestión fue el Tata Cruz y Godofredo Yomi, y ellos fueron capaces Escuela de Arquitectura donde estudió el Gitano Rodríguez donde también. estudió el Gitano Rodríguez. También, po. Y yo también pasé un año por esa escuela porque Pero mira, me interesaba la poesía. Pero volviendo a esta descripción para ir más o menos una etapa pionero, una etapa ya de lenguaje propio. ¿Por qué es importante Jaivas Congreso como un lenguaje más propio, como algo que logra nombrarse a sí mismo? Y Antonio Smith. Yo rescato a Antonio Smith como un personaje René, porteño. ¿por qué es importante nombrarse a sí mismo, este lenguaje propio que uno reconoce en Jaiva y Congreso? Entre otras bandas y entre otros ejemplos. Y entre otros Yo ejemplos. podría hacer la extrapolación de que la canción, el canto bohemio, el canto cebolla, el canto de bares, trabaja con muchas veces repertorio importado, pero algo le hace y lo chileniza. También es un mundo que, por ejemplo, es capaz de convertir tangos a boleros. El Bazar de los Juguetes Sí, es un originalmente tango. un tango Sí. que acá se convierte en otra cosa, porque también la habilidad de los guitarristas permite que lo que se quiere enfatizar es el sentimiento, es la tristeza, es la pertenencia de clase, y lo que corresponde ahí es un punteo de guitarra particular y convertir eso en otra cosa. O sea, el Entonces, músico porteño también tiene esta otra maravilla que al final no toca estamos de todo, hablando, no toca estamos muchas hablando, cosas. claro, no hablamos, René y yo, de cosas que corren en paralelo, lo electrificado, lo popular. Una de las características del canto más bohemio es que deja poco registro. Aquí hay grandes cantores, incluso el propio Jorge Farías, que nunca llegó a tener un LP propio. O de Carmen Corena. Lo que ellos hacen va quedando a veces en singles. Titae logró- Son singles, pero Son singles, son compilados, entonces son figuras muy importantes. Un caso bien puntual ahora podría ser el de los Chuchos, ¿no? Los Chuchos es un grupo que dentro de la comunidad porteña es familiar, está Los chuchos presente. son parte de esa cultura de la música de calle, como Pero tú no decías. trabajan desde la lógica de promoción ni de de hacer un disco. registro. Una vez lo llevé a la radio para que grabáramos un programa y le dije, ya, de este programa vamos a sacar un disco. Y Y llegamos y se hizo el disco, no sé qué pasó después al final con Pero ahí- esto, porque además tener a estos personajes metidos dentro del locutorio una hora, ¿Tú te acuerdas cuando fui con el chico, Nico? sí, pues además ellos venían bien puestos, bueno, los venían bien arriba de la cracks del pelota. puersto ya tienen discos. Bueno, nosotros Eso almorzamos está un día bueno. con los, Sí, eso está con los bueno. chuchos, sí. Pero lo interesante es que pese a ver, por ejemplo, el Lalo Escobar o el Jorge Faría, no sé, dejan 5, 6, 7 discos. Lo interesante es que Valparaíso tú vas sumando toda esta cosa y te encuentras con un patrimonio discográfico que es real. Aquí no es una leyenda de que alguien dijo, de que alguien vio. fabricó. Esto es real. O sea, si tú ves la música de Valparaíso Salvaje son como 145. En cambio, cuando yo le pregunto a mis amigos de Concepción que me muestren dónde están las grabaciones de los 60, los 70, la historia realmente comienza con emociones clandestinas. Antes de eso no hay nada. Bueno, Sí, es que- eso alguien diría que es discutible. Pincheira seguramente que nos está viendo en Pero Concepción. hay, Sí. ¿Ah? hay un vínculo que uno podría hasta extrapolarlo a lo que entendemos por folclore urbano, folclore Claro. porteño. ¿Qué es lo que define al folclore? Es la transmisión oral. Las cosas se van popularizando y van quedando dentro de la tradición sin necesidad de un registro estricto y formal. Yo creo que mucho del canto, que estamos Claro. hablando del canto porteño, también hay una instalación que es masiva, que es popular, pero que va un poco de oído en oído, ¿no? Mira, Entre antes que se nos orejas. vaya el tiempo, conversemos de 3 personajes que yo creo que son súper interesantes también hacerlo llegar a esta audiencia que nos está viendo. Uno, yo creo que es Gitano Rodríguez, Ajá. en el cual tú trabajaste en un libro. Sí. Otro, Álvaro Peña, que también es otra historia de estos personajes, y Payo Grondona, yo creo que son 3 personajes que son fundamentales en esa etapa pionera. Entonces, ¿cómo fue trabajar en este trabajo que había hecho el Gitano Rodríguez? Que cuando yo lo leí, que es un libro maravilloso que se llama Cantores que Reflexionan, es como entrar en una película de los años 60. Con la Avenida de la Violeta a Valparaíso, tocando en las peñas universitarias, Aldo Francia. O sea,
¿Cómo fue eso, Marisol? Osvaldo Gitano Rodríguez fue un hombre de muchos talentos y de mucho despliegue de talentos, porque dejó huella en la arquitectura, en la pintura, él hizo acuarelas muy bonitas, en la poesía, en la canción. Finalmente no hemos discutido acá todavía qué himno pesa más, si La Joya del Pacífico o Valparaíso de Gitano Rodríguez, pero es fantástico que una canción tenga dos canciones que se pueden permitir y la cantidad de canciones discutir, que tiene esta además ciudad. de un montón de otras, cuecas, imagínate. Pero una de las cosas que yo en algún momento caí como periodista y que me llamó profundamente la atención fue su talento como cronista. No se puede casi estudiar la nueva canción chilena bien si no es por en realidad el segundo libro que apareció. El primero fue por Editorial Quimantú, una pequeña crónica más breve de qué es lo que estaba pasando con la nueva canción chilena. Pero luego no apareció nada hasta Cantores que Reflexionan, que es un disco que Gitano Rodríguez decide trabajar en su exilio en Europa, donde recopila a través de, alguno podría llamar breves columnas, ensayos, recuerdos, memorias y entrevistas a los protagonistas, y también algo de crítica. Fíjate que él también, ¿te acuerdas que tiene como sí, textos sobre lo importante que es el sueño americano de Patricio Mans? Entonces, mi inquietud fue por contactar a su viuda, ver qué posibilidades había de reeditar ese libro, que en ese momento era muy difícil de encontrar, y dejarlo de nuevo en circulación, porque para investigar la nueva canción chilena, que sabemos que es un género que está lleno de tesis universitarias, está lleno de textos alrededor, y es un género que muy justamente se discute mucho, es bien importante el testimonio, porque tampoco es muy frecuente que se hable de un género desde la doble condición de analista, cronista y protagonista. Y autor. Sí, pues. Es alguien que tuvo efectivamente cercanía con Violeta Parra, que desarrolló acá las peñas de canto social, de canto con contenido. La segunda o la primera peña. Se supone, ¿no? Sí. Claro, la peña del puerto. Sí, el magisterio. Entonces, eso es el libro. Finalmente, Cantores que Reflexionan era un libro que estaba descatalogado, difícil de encontrar, y luego, gracias al apoyo de Editorial Weathers y al trabajo que hicimos de remozarlo un poquito, ya está disponible. Y René, una figura como A ver, Álvaro Peña. quiero primero referirme brevemente al Payo. Yo creo que cada vez que puedo profundizar más en el trabajo del Payo lo admiro más. O sea, el tipo fue un iconoclasta, un tipo que enfrenta la nueva canción chilena armado de un banjo. No, Lo reta la Violeta. Como hizo, yo defino al Payo como yo creo que es el clásico orillero. O sea, orilló la canción, la nueva canción chilena, orilló el canto nuevo, orilló el rock. Sí, lo del rock no solamente quedó en los Max, o sea, hay mucha electrificación en el volumen 2 de él. Hace cumbia. Él me dijo llorando una vez, me dijo, weón, yo hice cumbia eléctrica antes que el Macha y nadie me pescó. Me lo dijo una vez. Y ¿cómo se llama? También graba con Xingu, graba estas canciones de los trabajos veraniegos. Graba con Isabel Parra. Graba con Isabel Parra. Es un gallo que está... El banjo se lo regaló un gringo que vino con David Fast, que era el gringo que le mostró el blues a los jaivas, que también es fundamental. Entonces ahí también hay un elemento de disrupción que llega desde Estados Unidos, que tiene como un efecto dominó súper interesante aquí en Chile. Y bueno... el Payo es cosa de leer solamente los libros, los discos. Uno cuando ve los discos generalmente traen una cierta cantidad de información, pero Payo te dejó todo registrado y eso se agradece mucho. Daniel Biglietti decía que el Payo le quitó el tonto grave a la nueva canción chilena porque le puso humor. Una vez Daniel Biglietti en un evento en la Piedra Feliz decía eso del Payo. Le puso humor tiene a la humor nueva y tiene aversión a la solemnidad, Violeta, que en muchos momentos, Claro. pero también escucha Doña Lucha por la vida. Es una crónica de realismo social durísima que también hay que calificar. Y para cerrar lo de Álvaro, Sí. lo de Álvaro creo que es un caso súper importante. Hemos estado trabajando ya desde hace unas 3 décadas más o menos, 25 años, 2 décadas, en que se reconozca lo que es Álvaro realmente dentro, su peso específico dentro de la música popular chilena, que no es un payaso ni un bufón, como lo han querido ver ciertos medios de Santiago, que han hecho unas entrevistas y unas aproximaciones desde una laguna de ignorancia, pero que
O sea, en algún momento me enteré que él tocó en los Max, imagínate, según una de alguna de estas entrevistas. Pero Álvaro es una persona que ha sacado una discografía sostenida en el tiempo, sigue creando, sigue sacando discos y hay que tomarlo en serio. Y sobre todo su primera trilogía en Inglaterra, yo creo, Bebiendo mi propia esperma, Leche materna no en polvo y La clase trabajadora, yo creo que ahí hay una cuestión que hay que ponerle mucho ojo y que hay que entender que cuando hablamos de Álvaro como alguien cercano al punk no nos referimos a que está tocando una guitarra desastrada, etcétera, sino que tiene una manera de acercarse a la obra en la cual se transforma en un antimúsico porque él no tiene buena voz, porque él es desafinado, pero sí tiene un talento innato para generar pequeñas frases, porque fue publicista, y buenas melodías. Y de cada disco por lo menos tiene 4 temas que son redondos. Oye, para ir cerrando, porque ya nos están haciendo, en breves palabras, Valparaíso, suena Valparaíso. ¿Cuál es como, ya cortito, este cierre de esta ciudad? ¿Cuál sería el concepto? ¿A qué suena Valparaíso? ¿A qué suena mí Valparaíso me suena a música en vivo. A Valparaíso no se le conoce por discos necesariamente clásicos, del canon, de citas, de referencia. A Valparaíso se le escucha en las calles, se le escucha en los bares, se le escucha en las quintas de recreo hasta hoy. Y es importante venir y conocer a la ciudad en sus sedes, en su epicentro. Valparaíso es música del pueblo, es música de los cerros, es música de la gente, y también Valparaíso es música de vanguardia, es música de avanzada, es música de experimentación. Ambos puntos pueden ir de la mano y se proyectan siempre mirando hacia el horizonte de agua. Bueno, tenemos que despedir este programa, ha sido realmente breve. Queremos invitarlos a un ratito más, a las 20 horas, a ver boleros en esta noche porteña, a ponerle color a esta noche porteña y agradecerle a Marisol, a René, grandes amigos, por este viaje. Para nosotros viajar en estas músicas y con estos nombres y con todo lo que significa Valparaíso, yo creo que es la posibilidad de que desarrollemos una ciudad cultural en Chile. Yo creo que eso es para mí Valparaíso también. Gracias a Puerto Ideas por integrar también la canción popular chilena. Y yo creo que es la oportunidad de convertir a la cultura en un motor de desarrollo para los cerros y para todos los porteños. Y siempre ojo alerta con lo que está pasando en Valparaíso y en la bahía, ¿no? Sí. Siempre se están creando cosas nuevas, así hay que estar atentos. Así que muchas gracias a Puerto Ideas por esta oportunidad. Gracias.